Estamos online. Déjenme verificar rapidito. Sí, sí estamos online. Bien. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a este nuevo debate. Este debate tiene por título ¿Existe el purgatorio? ¿Verdad? Y tenemos como exponentes al hermano José Rodríguez, cristiano evangélico, y al hermanito Mónico Vázquez, cristiano católico. Cada uno de ellos va a defender su postura desde su propia teología. Mónico Vázquez, como católico, él va a defender, claro, su creencia que el purgatorio sí existe. El hermano José, desde su teología, él va a defender que el purgatorio no existe. Entonces, vamos a introducirlos, vamos a presentar a cada uno de los apologistas. Hermanito José, preséntese, tiene unos minutos para presentarse, adelante. Sí, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Rodríguez, represento al Evangelio de Jesucristo, tal y como los apóstoles enseñaron, y me congrego en una iglesia bautista aquí en Chicago, Illinois, en la Ketsi y en la Norte Avenida. Y es un placer estar con ustedes. Perfecto, hermano, muchas gracias. Mónico, adelante, Mónico, preséntese. Muy buenas noches. Bueno, en otros países como el de José, pues es buena tarde, pero aquí es buenas noches, son las 8:17 de la noche. Mi nombre es Mónico Vázquez, pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de Junco, Puerto Rico. Vivo en una islita a mitad del océano. Así que, bueno, gracias por invitarme, el hermanito Arnold, y al hermano José también, pues permitirme también pues compartir un momentito la palabra de Dios, aunque sea por lo menos en debate. Así que bendiciones. Gracias, Mónico. Entonces, vamos a tener a bien comenzar con este debate. Hermano José, cuando usted esté listo, usted comienza a exponer, yo le comienzo a tomar el tiempo. Va a tener 20 minutos para desarrollar su tema. Adelante. El tema, ¿existe el purgatorio? Bueno, yo voy a demostrar con bases bíblicas que el purgatorio no existe. Yo voy a demostrar con bases bíblicas que el purgatorio es una falacia inventada por la Iglesia de Roma, y con todo respeto para Mónico, porque nada en contra, siempre decimos que en un debate no estamos en contra de nadie, sino de la teología que se defiende o que se ataca, pero en este caso no estamos atacando nada más que las doctrinas y las mentiras de la Iglesia de Roma. Yo voy a empezar con la escritura. Yo voy a demostrar con la escritura que el purgatorio no existe, y yo voy a demostrar con la escritura que Jesucristo no habló del purgatorio, y yo voy a demostrar con la escritura que Jesucristo jamás de los jamases pronunció un tercer lugar de existencia después de la muerte. Y voy a empezar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, empiezo desde el 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora sí, en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y me paso hasta el versículo 27. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer codiciándola y adulteró en ella. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y sácala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de decir que hay un lugar existente de purgación. Y el Señor Jesucristo pone aquí en manifiesto solamente un lugar, se está refiriendo al castigo. Dice el Señor Jesucristo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, mejor es que entres con uno menos de tus miembros de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Entonces vemos que el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de decir que existe un lugar de purificación. El Señor Jesucristo no solamente tuvo esta oportunidad, sino también tuvo más oportunidades de decir que había un purgatorio. Vemos en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando había dos malhechores, dos ladrones, depende de la versión que cada uno tengamos, y dice, había dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, el de la izquierda, enfatizo, el de la izquierda, le dijo al otro, oye, no temes a Dios, el de la izquierda, el de la derecha, no temes a Dios, estando tú en este lugar donde estás y como estamos, y el otro le contesta, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor Jesucristo le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo voy a leer literalmente, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, los que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose al Señor Jesucristo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, versículo 43 de Lucas 24, mas Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí ya tenemos 3-4 versículos que el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de presentar un lugar de purificación, y el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de decirle, mira, cuando tú mueras, no te preocupes, está un lugar de purificación y después vas a purgar tus culpas y entonces nos vemos. Entonces, la Iglesia Católica presenta una escala, la cual no existe ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, no existe ningún versículo que avale que existe un tercer lugar espiritual. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre en este tema. Tengo un hijo, gracias a Dios, que estudió leyes. Cuando estaba estudiando leyes, me hace una pregunta y me dice, oye papá, ¿sabías que un abogado tiene prohibido decir, yo creo, yo pienso, me parece que fue así? Le dije, sí lo sabía. Dice, hoy lo aprendí, que un abogado que está ante un juez tiene completamente prohibido dar su opinión personal. Tiene que probar con pruebas completamente fehacientes, con evidencias completamente indudables y probar literalmente que él está diciendo la verdad. Pero ante un juez jamás vale una interpretación de decir, oh, es que esto quiso decir, no, es que esto significa esto, es que esto y lo otro. No. El ser humano tiene que demostrar ante un tribunal lo que cree con pruebas literales, físicas, que lo que está diciendo es verdad. El purgatorio no tiene nada de evidencia. Vemos que esto fue muchos años antes, allá en
en el año 1500, en el concilio de Florencia que se hizo del año 1431 a 1442, que duró 11 años ese concilio, vemos que ahí se estaba probando lo que era la doctrina del purgatorio, y en el concilio de Trento del año 1545 hasta el año 1563, del año 1545 al año 1563, se termina de probar esa doctrina por hombres, lo cual reafirma que no tiene nada que ver con las escrituras, nada. El Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de decir que había un lugar de purificación. Si el Señor Jesucristo hubiese dicho que había un lugar de purificación, el Señor Jesucristo se hubiera estado contradiciendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él. Si hubiese habido un lugar de purificación, dos cosas: el Señor Jesucristo lo hubiera reafirmado, lo hubiera dicho, y no hubiera dejado lugar a dudas a que existía un purgatorio. Segundo, hubiera sido una contradicción, porque si el purgatorio existe, entonces quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue perfecto. Y si el sacrificio del Señor Jesucristo no fue perfecto, entonces el Señor Jesucristo no hubiese muerto. Y si el sacrificio del Señor Jesucristo no fue perfecto, entonces, ¿para qué murió? ¿Para qué fue anunciado por casi 4000 años? La campaña más grande que se ha hecho en toda la humanidad durante poquito más de 4000 años fue la venida del Señor Jesucristo, desde que en Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 12, el hombre cayó cuando pecaron Adán y Eva, y Dios los encontró culpables. Desde entonces la persona toma la culpa, y desde entonces Dios tenía un plan, no era un plan B. Desde entonces el Señor Jesucristo tenía un plan, que iba a morir, que se iba a encarnar, y que iba a venir a este mundo a nacer de una virgen, a vivir una vida perfecta, y a nacer virginalmente para salvar a la humanidad. Si el purgatorio es un lugar de purificación, Jesucristo no hubiese venido, y el purgatorio anula la gracia de Dios. El purgatorio anula la misericordia, el amor de Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo tuvo muchas oportunidades de decir que había un purgatorio, y no lo dijo. Voy a irme a las escrituras. Dije que yo iba a comprobar con las escrituras que el purgatorio es una falacia, es una mentira, es la mentira más grande que ha existido en toda la humanidad, y la mentira que ha durado más. Entonces yo voy a leer en el capítulo de Lucas 16, 19. Dice: había un hombre rico, Lucas capítulo 16, versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquetes con esplendidez. Era espléndido y tenía dinero y tenía el tiempo, me imagino. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado al purgatorio. ¿Dice así? No fue al purgatorio. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el purgatorio levantó sus ojos. En el purgatorio no dice así. Si existiera el purgatorio, uno de los dos tendría que ir a ese lugar. Dice:
Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi garganta, mi lengua, perdón, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora él es consolado, y he aquí tú eres atormentado. Además de todo esto, esto es lo importante, todo es importante. Versículo 26 da un giro y empieza a tomar como más calentura, por decirlo así, en un lenguaje coloquial. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, dijo Abraham, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Versículo 26, aquí me quedo por un segundo. Entonces, los que van a un lugar, sea bueno o sea malo, no pueden pasar. No pueden salir ni del lugar malo, ni del lugar bueno. Por eso hay muchas personas que dicen: yo fui al cielo. Yo digo que dicen: yo soñé, yo tuve un sueño que fui al cielo. Oh, yo fui al infierno. Le digo: pues entonces se está rompiendo los parámetros bíblicos, porque la palabra de Dios dice que si estás en el cielo no puedes salir, si estás en el infierno no puedes salir. Y el Señor Jesucristo hace énfasis tanto en Mateo 5, 22 hasta el 29 y el 30, como en Lucas capítulo 23, versículo 43, 44, y aquí en Lucas capítulo 16, desde el versículo 20 hasta el 26, donde llevo, solamente habla de dos lugares. El Señor Jesucristo, si no me equivoco, y las conté yo, porque a mí no me gusta ni irme a la concordancia, aunque me voy, pero no me gustan mucho Biblias de comentarios, porque los comentarios me pueden llevar a un lugar donde a descontextualizar el texto bíblico. Es bueno los comentarios, pero no me fío de ellos, porque dijo Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito aquel que confía en el hombre. Y dice el versículo 7 de Jeremías 17, pero bendito aquel que confía en el Señor. Dice: entonces dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengas ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es bien importante. En el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículos del 2 y 3, se presenta Moisés y Elías. Por eso aparecen algunas veces en el Nuevo Testamento Moisés y Elías. Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Por eso se dice, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, a Moisés y a los profetas. Y él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese de entre los muertos, tampoco se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés, o sea, si no obedecen, cuando dice si no oyen a Moisés, se refiere a que si no entienden, si no leen la ley, los escritos de Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. O sea, el Señor, Abraham le está diciendo al rico: no, allí tienen los escritos, la ley de Moisés, y si no entienden la ley de Moisés, aunque otra persona venga y les hable, no van a entender. Porque el Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11, ¿qué hicieron los fariseos? Querían arrestarlo y querían matarlo después de que resucitó a Lázaro. Así es que el que va a creer, no va a creer. Pero ese no es el tema. El tema es de que hasta ahorita Jesucristo no ha nombrado un tercer lugar. Y recordemos que si Jesucristo no lo dijo, no es verdad. Para que una doctrina sea verídica,
y tenga fundamentos bíblicos, el Señor Jesucristo tuvo que haberlo dicho. Mateo, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 5, 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos, o sea, mis gods. Si me amas, guarda mis mandamientos. Para hacer una doctrina, Jesucristo tuvo que haber dado la orden, tuvo que haber dado el mandamiento y decir, esto se hace. Si Jesucristo no dio la orden y no especificó de un tercer lugar, no se puede hacer una doctrina, aunque Pablo lo dijera, aunque Pedro lo dijera, tiene que haberlo dicho Jesucristo. Se dice y está comprobadísimo que las palabras del Señor Jesucristo tenían mucho peso. Y no podemos nosotros creer algo que Jesucristo no dijo. Repito, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guardar mis mandamientos. Hasta ahorita no hay ni una sola evidencia. ¿Cuánto me falta, hermano Arno? Hasta ahorita no hay ni una sola evidencia de que existe un purgatorio, un lugar de purificación. Y yo quiero que Mónico me dé evidencias explícitas, no implícitas, explícitas, contundentes, con evidencias y que prueben por sí misma que existe un purgatorio. Porque si vamos a un tribunal, los dos tenemos que presentar pruebas fehacientes de lo que uno está diciendo. La fe es por el oír la palabra de Dios, pero la doctrina se tiene que probar. Así es que me tienes que dar versículos 2, 3 que Jesucristo habló de un tercer lugar. ¿Cuánto me queda? Un minuto, hermano. Le queda un minuto más. Ok, gracias. Sí. Se para el reloj mejor por ahí poquito. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciera, está hablando del tabernáculo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que es nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa nueva, hecha no de manos de hombres, sino eterna en los cielos. Y el versículo 8 dice, porque confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente con el Señor. Estos dos textos hablan de que es directamente es, no se trata de una segunda escala, el viaje es directo, con boleto pagado y todo, Jesucristo ya lo pagó. Tiempo, hermano. Gracias, hermanito José. Entonces, Mónico, ¿estás listo, Mónico? Listo. Perfecto. Cuando comiences a exponer, comienza a tomarte el tiempo. Adelante con tus 20 minutos. Muy bien. Te agradezco que me avise cuando falten 2 minutos, porque perfecto. Lo menos que voy a hacer es mirar allá. Okay. Demostraré cómo existe un estado final de santificación y cómo mi oponente dirá lo que no es del purgatorio, que Dios va santificando incluso después de la muerte a aquellos que mueren en gracia. Por eso lo voy a evidenciar aquí en mi exposición. En segunda de Macabeos 12, 39 al 46, descubrimos a Judas Macabeo y a los miembros de sus fuerzas militares recolectando los cadáveres de algunos compañeros caídos que habían muerto en combate. Cuando ellos descubrieron que estos hombres llevaban objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe usar a los judíos, versículo 40, Judas y sus compañeros discernieron que habían muerto como un castigo por su pecado. Por ello, Judas y sus hombres pasaron a las súplicas rogadas que quedará completamente borrado el pecado cometido. Él también realizó una colecta y la envió a Jerusalén como ofrenda por el pecado cometido. Al hacer esto, actuaron muy bien y de manera honorable. De esa manera realizó el sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran librados del pecado. Existen varias objeciones que mi oponente como protestante usará para este texto. 1. Indicará que según él,
y los protestantes, este libro no es inspirado. La realidad es que historiadores como Justo L. González, protestante, admiten que para el tiempo de Jesús y los apóstoles, la Septuaginta contenía este libro de Macabeo. Era leído por todos los judíos y gentiles. En el capítulo 8, titulado El depósito de la fe del libro de historia del cristianismo, tomo 1, en el subtítulo La respuesta de la iglesia, el canón, página 89, dice, y cito: antes de Marción no existía una lista de los libros del Nuevo Testamento para los cristianos. Las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada Septuaginta. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunas de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar el Nuevo Testamento. En consecuencia, en unas iglesias se leía un evangelio y en otras otro. Y al mismo sucedía con otros libros. Pero ahora, ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a cumplir una lista o grupo de libros consagrados. Termino la cita. Lista que la iglesia católica hizo y que incluía los deuterocanónicos. Deuterocanónicos son los 7 libros que le faltan a los protestantes. Pero aún así, si rechazaran la inspiración y la canonicidad del segundo libro de Macabeo, no niega su valor histórico. Los macabeos nos ayudan a conocer, al menos desde su perspectiva puramente histórica, que los judíos creían en rezar y en hacer expiación por los muertos poco antes de la venida de Cristo. Esta es la fe en la que Jesús y los apóstoles fueron criados, y en ese contexto que Jesús declara en el Nuevo Testamento: y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Esta declaración de nuestro Señor implica que hay al menos algunos pecados que pueden ser perdonados en la próxima vida a un pueblo que ya lo creía. Si Jesús hubiera querido condenar esta enseñanza común en Israel, no estaba haciendo un buen trabajo según el Evangelio, según San Marcos. La segunda versión es que los protestantes afirmarán que estos hombres que aparecen en el Macabeo cometieron el pecado de idolatría, que sería un pecado mortal según la teología católica. Vayamos por parte. Primero que nada, una lectura cuidadosa del texto revela el pecado de estos hombres a portar pequeños amuletos u objetos consagrados a los ídolos de Yamnia bajo sus túnicas mientras se dirigían a la batalla. Esto estaría más cercano al caso de un jugador de béisbol que cree que existe cierto poder en realizar sus rituales supersticiosos antes de batear en el pecado, que al pecado mortal de la idolatría. O también como hacen los boxeadores, que se van a una esquina y se santiguan y ya, pues con eso creen que van a tener una suerte para ganar. Esto era lo más probable, un pecado venial para ellos. Pero incluso si los que hicieron hubieran sido una materia objetivamente grave, los buenos judíos en tiempos antiguos, tal y como los buenos católicos hoy en día, creían que siempre debían rezar por las almas de aquellos que habían muerto. Porque tú, oh Dios, solo tú conoces los corazones de los hijos de los hombres. Segunda de Crónicas 6:30. Solo Dios conoce el grado de culpabilidad de estos pecadores. Además, algunos o todos ellos se podrían haber arrepentido antes de morir. Tanto los judíos como los cristianos católicos conservan la esperanza de la salvación de los muertos por este lado del cielo. Y así siempre rezamos por quienes han muerto. Los grados de los pecados los puede ver en Primera de Juan, capítulo 5. Ahí están los grados de pecado, donde hay pecados que no llevan a la muerte y pecados que llevan a la muerte. Lo pueden ver ahí. Vamos a otro texto complementario que nos ayudará a entender de este estado de santificación final. Pon Mateo 5, 25, 26. Un texto que lo utilizó el hermanito ahora, José. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te meta a la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Para los católicos como Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo II, por ejemplo, en De Anima 58 o sobre las almas 58, escrito alrededor del año 208, mucho antes del año 1431, esta enseñanza es parabólica. Utilizando el ejemplo de la prisión, nos indicará que puede suceder a algunos en el momento del juicio personal, o como la teología protestante le llama, juicio del gran trono blanco. Aquí las transgresiones menores están representadas por el cuadrantes o céntimo del versículo 26. Pero para muchos protestantes,
Nuestro Señor simplemente está dando instrucciones a sus seguidores con respecto a esta vida exclusivamente. Esto no tiene nada que ver con el purgatorio, según ellos. Esta interpretación tradicional protestante es bastante débil contextualmente hablando. Estos versículos se encuentran en medio del famoso Sermón del Monte, en lo que nuestro Señor nos enseña sobre el cielo, versículo 20, el infierno, versículo 29 al 30, y sobre los pecados mortales, versículo 22, como veniales, versículo 19. En un contexto se presenta el reino de los cielos como la meta última, del versículo 3 al 12. Nuestro Señor continúa diciendo que si no amas a tus enemigos, ¿qué recompensa vas a tener? Versículo 46. Y aclara muy bien que estas recompensas no son de este mundo, son las recompensas de su Padre que está en el cielo. Capítulo 6, versículo 1. A los tesoros del cielo, capítulo 6, versículo 19. Además, como lo señala San Juan en Juan 30:31, todas las Sagradas Escrituras están escritas bajo la creencia que puede tener vida eterna en su nombre. Las Sagradas Escrituras siempre deben ser vistas en el contexto de la realización total de la vida divina en el mundo que está por venir. Nuestra vida actual es presentada como un vapor que aparece durante corto tiempo y luego se desvanecerá. Santiago capítulo 1, versículo 17. Parecería extraño ver el énfasis más profundo e incluso un énfasis del otro mundo a lo largo del Sermón de la Montaña, exceptuando estos dos versículos, que es lo que hacen los protestantes. Cuando agregamos a esto el hecho de que la palabra griega para prisión, pulake, es la misma palabra utilizada por San Pedro en Primera de Pedro 3:19 para describir el lugar de espera, entre comillas, el cual Jesús descendió luego de su muerte para liberar a los espíritus detenidos de los creyentes del Antiguo Testamento, la posición católica cobra aún más sentido. Pulake se usa de manera comprobable que el Nuevo Testamento para referirse a un lugar de espera temporal y no exclusivamente en esta vida. El reverendo y doctor en teología y filosofía G. Phillips dice con respecto a 1 de Pedro 3:19, de todas las disertaciones de la teología católica se deduce claramente que el alma de Cristo, separada de su cuerpo, pero siempre unida a su persona divina, descendió a los infiernos como verdadero triunfador, no para predicar una salud tardía y suprema, sino para abrir a los justos reunidos en el seno de Abraham el acceso a la felicidad del cielo. De este modo, el descenso al reino de los muertos constituye un complemento real de la redención. Es la aplicación de los méritos del sacrificio expiatorio. Voy a repetirlo otra vez. Es la aplicación de los méritos del sacrificio expiatorio a todos aquellos que ya se encontraban preparados para gozar de ellos inmediatamente, es decir, todos los elegidos del Antiguo Testamento. Solo pueden ver el Descent to do Christ aux Enfer, reverendo eclesial de Ligue, 1932 a 1933, página 286. Siguiendo esta línea, mi oponente dirá quizás, el purgatorio contradice la suficiencia de la obra de Cristo, por casualidad que él lo dijo ahorita. Lo cual respondemos, no es así. Recuerde, el purgatorio es simplemente la etapa final de la santificación. La santificación en esta vida involucra el dolor, porque el Señor corrige el que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y toda corrección en el momento recibirá es motivo de tristeza y no de alegría. Hebreos 12, versículos 6 al 11. Sin embargo, nadie dice que este sufrimiento contradiga los sufrimientos de Cristo. De la misma manera, el sufrimiento durante la santificación final de ninguna manera contradice los sufrimientos de Cristo ni implica que sean insuficientes. Muy por el contrario. El hecho es que el sufrimiento que experimentamos en la santificación en esta vida es algo que recibimos a causa del sacrificio de Cristo por nosotros. Sus sufrimientos pagaron el precio para que nosotros fuéramos santificados y sus sufrimientos pagaron el precio para toda nuestra santificación, tanto la parte inicial, o sea, en esta vida, como la final, la que trasciende después de que muera. Por eso, en primer lugar, es a causa del sacrificio de Cristo que recibimos la santificación final. Si Él no hubiera sufrido, no se nos daría la santificación final, ni la glorificación a la que lleva, sino que iríamos directamente al infierno. Por lo tanto, el purgatorio no implica que los sufrimientos de Cristo fueron insuficientes. Más bien, el hecho de que se nos dé la santificación final del purgatorio es causa de los sufrimientos de Cristo. Ahora voy a utilizar un momento, una exégesis, espero que me dé el tiempo, de 1 Corintios 3, 10 al 15.
En estos versículos serán examinados en el contexto de que San Pablo nos presenta en la línea de la doctrina católica del purgatorio. Primero es importante lo que leemos los versos en cuestión antes de comenzar. Leen como sigue, según la New American Standard Bible, la Biblia estándar de la Nueva América, que no se considera particularmente como una Biblia católica. 1 Corintios 3, 10 al 15. Según la gracia de Dios que me fue dada, como un sabio maestro de obra, puse un fundamento y sobre este construyó sobre él. Pero cada hombre debe tener cuidado de cómo construir sobre él, porque ningún hombre puede poner un fundamento que no sea el que está puesto, que es Jesucristo. Ahora, si algún hombre construye sobre la base con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, paja, el trabajo de cada hombre será evidente, porque el día lo mostrará, porque se revelará con fuego. Y el hombre mismo probará la calidad del trabajo que cada hombre. Si el trabajo de cualquier hombre que él ha construido sobre él permanece, recibirá una recompensa. Si se quema el trabajo de cualquier hombre, sufrirá pérdidas, pero él mismo será salvo, pero a través del fuego. En primer lugar, es importante tener en cuenta que estos versículos se encuentran en los capítulos 1 a 5, en los que San Pablo aborda los trastornos de la comunidad corintios, específicamente la división de la iglesia. Ahora veamos primero en los versículos 10 y 11. De acuerdo con la gracia de Dios que me fue dada como un sabio maestro de obras, puso una base. Y bueno, ustedes sabrán hasta dónde. En estos dos versículos, Pablo informa a los corintios que sus diversas funciones al servicio de la comunidad, pero la tarea de cada individuo es seria y cada uno será responsable de la calidad de su propia contribución. Establece que el fundamento de Jesucristo se basa necesariamente en que todo cristiano que comete cualquier acción, comete esa acción sobre el fundamento de Jesucristo. Por lo tanto, estos versículos establecen la siguiente metáfora al presentarla en el hecho de que todos los cristianos construyen su fundamento sobre el fundamento necesariamente establecido de Cristo y por lo tanto será responsable de dichas acciones que en adelante se denominará obras. Así que ahora presionamos dos versículos 12 y 13 que dicen: ahora, si algún hombre construye sobre la base oro, plata, bueno, ustedes se acordarán de eso. Estoy recortando lo más que puedo. En estos dos versículos, San Pablo ha comenzado a establecer una metáfora que describe la naturaleza en lo que seremos responsables de nuestras contribuciones. Compara las diversas obras con los temas de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. El uso de esta analogía que compara materiales con obras se puede encontrar en otra parte de la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 20, y dice así: ahora en casa grande no solo hay vasijas de oro y plata, sino también vasijas de madera y de barro, y algunas para honra y otras para deshonra. Y bien, en el versículo siguiente dice que despojémonos de estas que no son de honra. Por lo tanto, podemos concluir lógicamente que el oro, la plata y las piedras preciosas representan las buenas obras del hombre que traen honor. Por el contrario, la madera, el heno y la paja representan una contribución pobre o tal vez la falta de la misma que traen deshonra. Ahora vamos en los versículos 13, vemos que en los versículos 13 que la naturaleza de esta obra y su contribución se revelará a través del fuego del día, de aquel día o del día del juicio. El día más probablemente se refiere al gran día de Yahvé, el gran día del juicio personal, que puede ser lo que ustedes llaman el gran trono blanco. Puede ser un momento de tristeza o alegría, dependiendo del resultado de nuestras pruebas de fuego. En resumen, el día del juicio personal o del tiempo que cada individuo será juzgado después de su propia muerte, el Señor someterá a cada hombre su propia prueba de fuego, que revelará la calidad de las obras de cada hombre. La naturaleza de esta prueba de fuego se describe en los versículos 14 y 15 que dicen: si el trabajo de cualquier hombre que él ha construido sobre él permanece, recibirá una recompensa. Si se quema el trabajo de cualquier hombre, sufrirá pérdida, pero el mismo será salvo, pero a través del fuego. Ahora podemos concluir que la prueba del fuego está marcada por un consumo de lo que se compone cada trabajo. En toda fidelidad con la analogía, podemos suponer que el oro, la plata y la piedra preciosa mencionados anteriormente sobrevivirán al consumo de fuego. Son materiales más resistentes, obviamente, ya que son más duraderos que los otros materiales mencionados. Allí podemos concluir lógicamente que una base compuesta de tales metales y piedras duraderos seguramente sobrevivirá a las llamas de consumo mencionado. En el versículo 14 indica que el hombre que ha construido una base en este tipo recibe una recompensa. Ha superado la prueba del fuego. Podemos llamar a estos hombres hombre A. Ahora,
Ahora, para poner esto en términos más prácticos, el hombre que cree en Jesucristo y cometió buenas obras y contribuciones recibirá algunas variables de Dios en el día de su juicio personal después de la muerte. Por eso no es, pero eso no es todo. Esta analogía también trata de otro tipo de fundación, el tipo compuesto de madera, heno y paja. Podemos concluir que tal base se consumirá en las llamas. Obviamente son materiales menos resistentes al fuego, son más flamables. Los versículos 15 nos dicen que un hombre que posee tal base, estos materiales, sufrirá una pérdida. Y esa palabra es importante. En contraste con el hombre que recibirá una recompensa. Este hombre ha hallado la prueba de fuego que llamaremos a este hombre, hombre B. Si examinamos el hombre B en términos más prácticos, podemos ver que el hombre que cree en Cristo todavía comete algunas obras que no son apropiadas. Será privado de algunas variables de Dios el día de su juicio personal después de la muerte. Cabe señalar que, sin embargo, el hombre se salva a pesar de su fracaso en las pruebas de fuego. También podemos suponer que el hombre ha sido salvado simplemente porque tendría sentido que el hombre que pasó la prueba tenga esa recompensa y alejado de condenación. En suma, tanto el hombre A como el hombre B se guardan independientemente de los resultados del incendio. Estas llamas consumidas no tienen relación con la justificación o la salvación. Por lo tanto, vemos una comparación desentrañándose ante nuestros ojos acerca de dos hombres en su día del juicio personal. Ambos son salvos. Uno pasó la prueba del fuego y el otro falló. Uno gana recompensa, el otro sufre pérdida. Si examinamos las llamas mismas, vemos que no son malas, sino bastante buenas. Faltan dos, ¿verdad? Sí. Gracias. Purifica al hombre y quemando sus obras, o sea, purifica al hombre B y quemando sus obras, dejando solo sus buenas obras intactas. Refiriéndose a 2 Timoteo 2:20, 21 se afirma. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso de honor, santificado, útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Estos versículos revelan las consecuencias de privar a un hombre de sus pobres obras deshonrosas. Los últimos materiales mencionados en el versículo 12 de la carta de San Pablo. De allí será honorable, santificando y útil para el Señor. Como el hombre pasó la prueba, aparentemente ya poseía estos rasgos desde el principio. Estaba limpio de los últimos, en el de hombre A, me estoy refiriendo. Estaba limpio de los últimos materiales del versículo 12, desde el comienzo de su juicio. Fue ingresado al cielo de inmediato. Sin embargo, el hombre B debía ser honrado, santificado, útil para Dios. Se había purificado por una gracia divina de Dios en forma de llamas. Recordemos que la llama es una metáfora indicando que es la misma gracia de Dios, el mismo Espíritu Santo quemando. Solo entonces podía ser digno de honor y santificación y utilidad. Ok, tengo más, pero bueno, vamos a ver si me da tiempo. Pero ¿por qué era necesario el hombre B fuera limpiado por fuego? Bueno, tenga en cuenta que antes de ser purificado por las llamas, todavía no estaba santificado. Apocalipsis 21:27 nos dice que nada inmundo jamás entrará al cielo. Y Hebreos 12:14 menciona una santificación sin la cual nadie verá al Señor. Estos versículos se refieren a la santificación que el hombre A poseía inherentemente y la que el hombre B tuvo que recibir a través del proceso de filtración por fuego. Esta es la razón por la cual el hombre B no podía unirse a su hermano en el cielo. Tampoco. Bueno. Dígame, ¿ya? Tiempo. Muchas gracias, Mónico. Estuvo muy interesante tu exposición. Vamos a restablecer el tiempo. Quiero saludar a toda la audiencia, hermano Alfredo, hermano Luis Coelho, hermano Álvaro, Isaías, ¿verdad? Conocerás la verdad, hermano Luis, hermano Edwin, trátame bien a mi paisano, Mónico, Isaías Moreno, Luz o Tinieblas, hermano Alfredo Aguirre. Bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque. Viene el momento de las refutaciones. Hermanito José, ¿está listo para sus 10 minutos? Ahora sí lo escuchamos.
Ahora sí ya lo escuchamos. Hermanito José, ¿está listo para sus 10 minutos? Ya estoy listo, 10 minutos, 10 minutos. Ya. Bien, hermano, entonces cuando usted Tú comience... me dices cuando ya. Sí. Comienza, hermano, ya puede comenzar. Ok. Bueno, primeramente, Judas Macabeo, independientemente de que sea un libro canónico o protocanónico o deuterocanónico, sabemos que se les llaman a esos libros deuterocanónicos porque se volvió reabrir el canon, pero no me voy a meter en si es un libro canónico o no canónico, pero sí en muchas versiones dice que es un libro deuterocanónico. Deu quiere decir segundo canon, que se volvió a reabrir por judíos de habla griega que no eran judíos legítimos. Por eso la iglesia primitiva nunca los tomó en cuenta, pero vamos a suponer que sí era canónico. Dice segunda de Macabeos, y me lo ganaste, yo iba a leer versículo 40. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 44. Dice, él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos si no hubiera sido necesario, e inútil orar por ellos. Pero como tenían en cuenta que los que morían piadosamente les guardaba una recompensa, su intención era piadosa. Por esto hizo que hicieran sacrificio y orar por los muertos, por los pecados de los muertos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 45 y 46. Y te iba a leer el versículo 40, pero tú lo leíste. Ok. El libro de los Macabeos es un libro muy, muy, muy interesante. Te voy a decir que yo lo he leído como 3 veces. Entonces es interesante, pero aunque fuera del protocanón, que es del deuterocanónico, no pertenece a la doctrina de la iglesia. Aunque esas palabras subieran con Isaías, no pertenece a la doctrina de la iglesia. Entonces, me nombras a Justo L. González. Justo L. González, pastor y teólogo metodista, no era más que Pablo. Ese es el problema. Lo que yo noté en Mónico Vázquez fue algo tremendo que no se lo recomiendo a nadie. Te la pasaste leyendo todo. Yo no me creo ni de las concordancias. Yo pudiera darles evidencias de diferentes Biblias, diferentes comentaristas y diccionarios que están equivocados. Por eso dijo Jeremías, Dios a través de Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el que confía en el hombre. Romanos 3, capítulo 4, dice Pablo, sea Dios verdadero, mas todo hombre es mentiroso. Ese es el error del católico, que lee, sin importar que Jesucristo jamás dijo. Entonces me nombras a Justo L. González. Justo L. González, mucha gente lo defiende, pero fue un teólogo metodista que para mí, en lo personal, no tiene más peso que Pablo. Me nombras a Marción de Sinope. Marción de Sinope era un hereje de los más grandes que había, y aún él colaboró con los escritos de recopilar algo del Antiguo Testamento. Pero Marción de Sinope dijo, yo quiero al Dios de Pablo, creo en el Dios de Pablo, pero yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento. Yo no creo en un Dios homicida, ecocida, que destruyó todo. Dijo Marción de Sinope, yo no creo en eso. Entonces, que se leían las cartas de Gálatas, sí, cierto, y no solamente las de Gálatas, correcto, se leían una carta aquí, una carta acá y una carta allá, y que no se pusieron de acuerdo, rechazaron mucho las cartas de Santiago, las cartas de Apocalipsis, también es cierto, aunque eso no lo dijiste, eso porque mi hermano Almo lo habló, de que no decir nada si no lo hablaste, pero estoy corriendo porque hay mucho que decir. Ahora, la interpretación que le das a Mateo capítulo 12, versículo 32 es completamente equivocada, que no cabe en el purgatorio. Es el castigo contra el Espíritu Santo, el castigo que tiene la gente que blasfema contra el Espíritu Santo es imperdonable, no tiene que ver con nada del purgatorio, está deshecho, está refutado esto. Hablaste mucho de teorías, hablaste mucho de patrísticas. Los padres de la iglesia se equivocaron
Y si hubo hombres en la Biblia que se equivocaron, ese es el problema que ustedes tienen, que leen mucho, pero la Biblia te refuta así. La prueba es que no me diste ni un versículo bíblico. Mateo capítulo 5 que me diste, Mateo capítulo 5, versículo 26, no lo voy a leer porque el tiempo me va a comer, pero dice, y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces, esto contradice a Romanos capítulo 3, versículo 24, cuando dice que Dios con su sangre nos salvó gratuitamente. Aquí no está hablando espiritualmente. Tenemos que ver cuando la Biblia está hablando espiritualmente, cuando está hablando físicamente, cuando está hablando figuradamente. Ese es el error de no solamente de los católicos, de todas las iglesias que agarran libros, por ejemplo, los testigos de Jehová agarran sus libros, su atalaya, su despertar, renacimiento a partir de las escrituras y empiezan a leer y hacen la Biblia en un lado, aunque trae textos bíblicos, pero la interpretación que vale es la de los libros. Entonces no puedes jamás de los jamases poner en primer lugar un libro más por encima de la palabra de Dios. Hablaste también de Phillips, que dijo que era una buena introducción y hablaste que era una buena introducción y que era buena interpretación, lo de Juan 3:19. El doctor Phillips tampoco no tiene más peso que el apóstol Pablo. Ninguno de los padres de la iglesia, y eso quiero que se lo graben todos, ninguno de los padres de la iglesia tiene más peso que Pablo, que Pedro y que los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo. Ninguno. Estoy así yéndome a abuelo de pájaro. Ahora, le pusiste mucho énfasis en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 15. Yo te lo voy a leer y verás que hablaste es pura falacia. Yo te lo voy a demostrar. Dice que 1 Corintios capítulo 3, así que lo tenían Hechos capítulo 3, y como el tiempo es oro, ok, dice, fíjense, no tienes que darle tantas vueltas, te llevaste mucho tiempo ahí, y como decimos en mi tierra, no hay que dar tantos brincos estando el piso tan parejo. Dice, si la obra de cada uno se manifiesta, porque el día lo declarará. La obra, no dice la persona, jamás habla de la persona. Cualquier persona que está, y los quiero leer textualmente para la gente que está viendo, ten en cuenta, dice, porque nadie puede poner un fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. La obra de cada uno no es un juicio contra la persona, ni habla de un purgatorio. La obra, el trabajo que hizo la persona, los frutos que dio la persona van a ser probados por Dios, pero no está hablando de la salvación, está hablando de las obras. Dice, si la obra de cada uno, yo creo que no hay que darle tantas vueltas, dice, si la obra de cada uno será manifestada, la obra, lo repito, me paso me paso al versículo 14, dice, si permanece la obra, no está hablando del cristiano, está hablando de la obra, o sea, de sus frutos. Si permanece la obra, tiene el artículo de, si permanece la obra y hay que decirlo, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice, otra vez el versículo 15, si la obra, no estoy repitiendo, me paso al versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, si la obra, no la persona, si la obra se quemare, él ahora está hablando de él sufrirá pérdida
y él mismo será salvo, pero así como por fuego. Está hablando de los frutos, y es que está en el contexto Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, cuando dice que por sus frutos se conoce el árbol. No está hablando de un purgatorio. Mateo capítulo 5 versículo 26 está hablando físicamente. Podemos leer todos los versículos de atrás y jamás habla de un purgatorio, porque entonces eso contradice la palabra de Dios, donde dice Romanos 3:24, que dice que somos justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente. ¿Cuánto me falta, hermano Arnold? ¿Cuánto tiempo tengo? Le faltan 5 segundos. Dime. Ay. Ok, dice. 5 segundos, hermano. Perfecto. Ok. Por esta razón fue que yo le pregunté que si quería tener más tiempo. No da tiempo, yo sé que no da tiempo, pero bueno. Está bien. Fue el tiempo que ustedes escogieron. Sí. Hermano José, voy a apagar su micrófono. Y Mónico, estás... A ver. Ahora sí. Mónico, ¿estás listo? Para tus 10 listo. 10 minutitos. Muy bien. Adelante. Permite. Espera. Un momento. Es importante que él esté ahí escuchando también. Claro. Un saludo para el hermano Berlin. Acaba de llegar. También acabo de mirar. Y los demás hermanos que se están uniendo ahí. Bien, entonces, Mónico, adelante cuando estés listo. Yo te Muy bien. Adelante. Bien, el hermanito y amigo José comenzó hablando de Mateo 5 y él se empeñó a decir que solamente habla de algo físico de la tierra aquí. Bueno, yo me encargué de hacer una pequeña exégesis, evidenciando que habla del reino de los cielos, hablando de las consecuencias de todo eso del reino de los cielos, los pecados y todo. Así que no es nada físico, es ilógico y es fuera de todo el contexto decir que esos dos versículos, el 25 y el 26, se refiere a la tierra y lo demás es con el reino de los cielos. O sea, no es consecuente esa interpretación bíblica. Dice que tuve la oportunidad de decir que había un purgatorio y que no lo hice. Bueno, yo acabo de evidenciar que sí. Bueno, que él no lo quiere aceptar, son otros. Acuérdense que el purgatorio es la santificación final del creyente. No es lo que ustedes creen que es. Habló de los ladrones en la exposición, habló de los ladrones. Bueno, esto es una clara evidencia de que no conoce lo que es el purgatorio. Purgatorio es un estado, no un lugar, en primer lugar. Es un estado de santificación final del creyente. Y en el caso del ladrón, el ladrón estaba pagando sus culpas al lado de Cristo. Él no necesitó ir al purgatorio porque él lo estaba pagando allí. Ese fue lo que se conoce en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Esos que pagaron aquí sus culpas no necesitaron quemar sus obras en el más allá. Bien, habló del concilio de Florencio de 1431. Bueno, usted leyó y escuchó de Tertuliano, que es mucho antes de 1431, que hablaba del purgatorio. Y le puedo dar muchos más. San Agustín, uno que utilizan mucho ustedes, los reformados, utilizando a San Agustín. San Agustín habló del purgatorio también. Incluso utilizó como hablando del purgatorio, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. No lo estoy usando yo solamente, lo están usando ellos. Algo que me dio curiosidad es que él dice que aunque Pablo dijera lo contrario, Jesús tiene más sustento. Entonces después dice en el segundo, en esta primera refutación, de que Pablo y Pedro los apóstoles tienen más sustento que los mismos padres de la iglesia. Bueno, ¿qué podemos decir? Ellos se dejan algunas veces por los padres de la iglesia, otras veces no, pero bien. Él dice que el purgatorio anula la gracia de Dios. Bueno, yo evidencié de que no. Es todo lo contrario. Es por causa del sacrificio de Cristo que tiene que haber una santificación tanto en esta vida
como también en la después. ¿Ok? Estamos hablando del creyente. Él habló de Lucas 16, 19, que el rico estaba en el Hades. Qué curiosidad. En Hechos capítulo 2, 27, Jesús baja al Hades. Y ese no es el infierno, el Genea, porque en el Genea no puede haber esperanza de Cristo en ningún lado. Así que mire qué curiosidad, qué curiosidad. Vamos a ver dónde más. Estoy tratando, saltando así a lo loco. Habló de Judas de Macabeo y dice que Judas de Macabeo tiene su asunto y todo, pero que en el Nuevo Testamento no habló nada sobre eso, ni Pablo dijo algo con referente a eso de la oración de los muertos. Bueno, yo le quiero recordar a mi hermanito y amigo José que se haga un estudio de 1 Corintios 15, 29 y se chequee qué se refiere con el bautismo por los muertos. Bien. Obviamente evidencié que ya en tiempo de Jesucristo y los apóstoles leían la Septuaginta donde estaban los deuterocanónicos. Y el mismo Justo L. González lo utilicé como referencia porque es un historiador. Y eso, los historiadores protestantes se dan ir mucho por ustedes por ello. Así que por esa razón lo mencioné. Dice que en Mateo 12 hace referencia únicamente al pecado contra el Espíritu Santo. Claro, ahí está hablando de que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado en ningún momento, pero está indicando de que el pecado contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado en cualquier momento, tanto en esta vida como en la otra. Eso es lo que está indicando también. Pero bueno, el amigo quizás a lo mejor no lo de eso. Ya hablé de Mateo 5:25 que dice que no habla espiritualmente. Bueno, yo evidencié de que sí habla espiritualmente, hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, podemos hacer un estudio más adelante, hace referencia a lo que es la iglesia misma. Pero bueno, habló de Hill Phillips y mencionó de que yo dije Juan 3:19. No, José, no fue Juan 3:19, fue Primera de Pedro 3:19, hablando de la cárcel. Y usted, Faluque creo que se llamaba, hablando de la cárcel, haciendo una comparación paralela a lo que se estaba refiriendo en Mateo capítulo 12, creo que es, haciendo esa referencia. Bien. Dice que ninguno de los padres de la iglesia tienen peso. Bueno, nosotros, la palabra de Dios está predicada. Si fuese así, entonces ustedes no tienen tampoco ninguna validez, porque ustedes están predicando la palabra de Dios. Bueno, aparentemente ellos también predicaron la palabra de Dios, y mientras más cerca estaban a los apóstoles, estamos hablando por ejemplo de San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan el apóstol, cerquita. Hablamos de Clemente Romano. Clemente Romano está en la Biblia, ese es San Clemente. Lino también, aunque Lino no me acuerdo si haya dejado algo, pero bueno, Clemente, todos ellos hablaron del purgatorio, todo, y se lo voy a evidenciar en los 5 minutos que me quedan. ¿Cuánto me queda, hermanito Arnold? 4. 4 minutos. Perfecto. Me habló de 1 Corintios 3, que habla de las obras y no de los cristianos. Bueno, yo no sé de dónde saca los artículos alguno, de cada uno. Aquel hace referencia a la persona. No puedes, en ningún momento puedes separar, no puedes separar las obras de las personas. Ante todo, ¿qué son los pecados sin obras malas o malvadas? Como dice Mateo 7, versículo 21 al 23, Juan 8, 40, Gálatas 5, 19, 21. Si estas obras no representan pecados o imperfecciones, ¿por qué tendría que ser eliminadas? Como dice en el versículo 15. Segundo, es imposible que una obra sea limpiada, separada del humano que la cometió. Somos en cierto sentido lo que hacemos cuando se trata de nuestras opciones morales. Eso fue lo que hizo el hermanito José. Separó las obras de la persona. No existe tal cosa como una obra flotando alrededor de algún lugar separada de un ser humano que pudiera limpiarse lejos de ese ser humano. La idea de que las obras están separadas de la persona no tiene sentido en ningún lado en 1 Corintios. Sin embargo, y lo que es más importante, esta idea de que estas obras se quemen, aparte del alma que realizó tales obras, se contradice en el mismo texto. El texto en efecto dice que las obras serán probadas por el fuego,
pero si las obras sobreviven, él o ella recibirá una recompensa. Si la obra de un hombre se quema, él experimentará una pérdida. Hablando de la persona, obviamente se está consumiendo la obra, pero el resultado es para la persona, para el creyente. Y él será salvado, pero solamente a través del fuego. Bien, la verdad es que tanto las obras del individuo como el individuo mismo pasarán por el fuego purificador descrito por San Pablo para que él pueda finalmente ser salvado y entre en el gozo del Señor. Suena bastante parecido al purgatorio todo esto. Recordemos que, como dije, el purgatorio es la santificación final y el católico no separa la santificación de la justificación. Los protestantes sí lo hacen. Así que, lamentablemente. ¿Y me queda? Bueno, me quedan unos cuantos minutos todavía, ¿verdad? Ok, me quedan 2 o 3 minutitos. Bueno. Sí, te quedan como 2 minutos. Bien. Déjeme buscar en lo que yo tengo escrito aquí a los padres de la iglesia. Yo voy a buscarte, hermanito, lo que dice, a ver si encuentro aquí de San Ignacio de Antioquía. Yo sé que lo tengo por aquí. Hey. Permítame un segundo. Ok, dice: Señor, no me arguyes en tu indignación. No me halle entre aquellos a quienes has de decir, id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Ni me corrijas en tu furor, sino purifícame en esta vida y vuélveme tal que yo no necesite del fuego corrector. Fíjate que no está hablando del infierno, del fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante, como a través del fuego, refiriéndose a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué acontece esto si no es porque edifican aquí sobre el cimiento, leña, paja y heno? Si hubieran edificado sobre el oro, plata y piedras preciosas, estarían libres de ambas clases de fuego, la del infierno y la del purgatorio. No solo de aquel eterno que ha de alimentar. Bueno, gracias. Bien, entonces, ¿listo? Yo quería pedir un favor, yo sé que no puedo hacer nada, ¿verdad? Que si Mónico me podía regalar un minuto de más. Está bien, parece que sí. Gracias. A ver, Mónico. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, mi ella me dijo que sí. Gracias. Perfecto. Gracias. Sí, yo estoy listo. Gracias. Te lo agradezco por la caballerosidad que tienes y pues gracias. Ok, hermano José. Entonces, adelante con sus 5 minutos de contrarrefutación. 6. Yo no quiero gastar el tiempo refutando porque quiero decir algo más provechoso. No quiero refutar lo que dijo porque veo que hay cosas más. Todavía no empieza mi tiempo, ¿verdad? No. Ok, no. Yo quiero meterme más a lo mío de la escritura, quiero meterme más a la escritura. La refutación sí me importa, pero me importa más la palabra de Dios. Entonces quiero usar 6 minutos. No se preocupe. Adelante. Gracias. Comienza a exponer, gracias. Le comienzo a correr el tiempo. Adelante. La razón y las evidencias y lo que yo digo y lo que yo creo es porque tengo muchas pruebas para decir lo que yo creo y lo que yo pienso. Dice el libro de Gálatas, voy a leer 3 versículos. Dice: mas si aún de nosotros, acá Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, mas si nosotros o un ángel del cielo, es el apóstol Pablo hablando, os anunciare un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea maldito. Si alguien viene y predica otro evangelio, es la razón por la cual yo no le doy más veracidad, más poder a los padres de la iglesia. Dice: como antes, y lo vuelve a rectificar, dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora,
lo repito, el énfasis que Pablo pone, si algunos predican un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Pues como ya lo he dicho, si alguien, y lo vuelve a decir, si alguien viene con un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea maldito. Yo tengo que creerle a los apóstoles que Jesucristo, o que Pablo se le presentó a Jesucristo, perdón, al revés, Jesucristo se le presentó a Pablo. Yo tengo que decidir si creerle a Pablo o creerle a los padres de la iglesia. Y Jesucristo personalmente habló con el apóstol Pablo. Entonces, cada quien decide en qué creerle. Yo le creo a Pablo. Y yo dijo Pablo, si alguien viene con un evangelio diferente, sea maldito. Todo el que crea una doctrina diferente a la que los apóstoles enseñaron está bajo maldición. Y ahora sí me meto completamente a la escritura. Dice, mas los ladrones, los avaros, los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y estos eran algunos de ustedes. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículos 10 y 11. Y estos eran algunos de vosotros, pero ya han sido lavados. No necesitamos purgatorio. Ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados por Jesucristo. Yo no necesito un purgatorio porque ya fui lavado con la sangre del Señor Jesucristo, ya fui justificado y ya fui santificado. Y no solamente lo dice aquí, lo dice en 1 Corintios, también lo repite, casi es lo mismo, capítulo 1, versículo 30, dice, para que como dice, más por él estáis vosotros en Cristo, dice Pablo, dice, están ustedes en Cristo, con el cual han sido hechos sabiduría, justificación, santificación, redención. Y como está escrito, el que se gloríe, que gloriésese en el Señor. Primera a Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me voy al versículo 23 de Juan capítulo 3. Dice, el que cree en él tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no vendrá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Aquí no la de un purgatorio. Aquí dice, si crees en Jesucristo, estás a salvo. Si no crees en Jesucristo, estás condenado. Así de fácil. No hablo de un purgatorio. Y me voy con el versículo 24. Dice 24. ¿Dónde estás? 24. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra, dijo Jesucristo, el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Versículo 36 de capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo no es condenado. O sea, que el que cree en Jesucristo ya es lavado. Y somos santificados, somos lavados. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, también habla que somos lavados con la sangre somos lavados por el nombre de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, hijito mío, no pequéis, porque somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Y capítulo 2, versículo 1, dice, porque si alguno, no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Yo no necesito un purgatorio porque yo tengo a Jesucristo como mi Salvador. Primera de Juan dice que hijito no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un purgatorio, dice, creo en Jesucristo, pero cuando dices pero, le quita todo lo que se ha hablado. Yo creo en Jesucristo, pero, entonces el pero elimina todo lo que antes se habló. Jesucristo es mi Salvador, pero Jesucristo me lavó con su sangre preciosa, pero, y ese pero, hay muchísimos versículos, y yo quisiera que me dieran chance en que se haya terminado de leer Colosenses capítulo 1, versículo 20, Colosenses 1, 20. Colosenses 1:20. Es que parece que andamos en el expressway. Dice,
y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, mediante la paz de la sangre de su cruz. Tiempo, hermano, tiempo. Bien. Bien, entonces, Mónico, ¿estás listo para tus... ¿Quieres tú también 6 minutos? Me da lo mismo. Te voy a dar, dámelo también. Te voy a dar 6 minutos. Si termino bien. antes, también. Claro, a lo justo. Dios te bendiga, te doy por ahí. ¿Todo bien, hermano José? ¿Tranquilo? Okay. Perfecto. Vamos encima. Bien, entonces, Mónico, cuando comiences a exponer, te comienzo a correr el tiempo. Adelante. Bien, gracias. Bueno, él dice, él comenzó hablando de Gálatas, que si alguno de vosotros viene a predicar algo diferente al que habéis recibido, yo creo que subraye eso, el hermanito José, habéis recibido, sea maldito. Fíjate, a esas personas que dice habéis recibido son esos discípulos de los apóstoles. Estamos hablando de los padres de la iglesia. ¿Estás viendo? No estamos hablando de los protestantes vinieron después. No, está hablando de los padres de la iglesia, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Lino, todos ellos. Si a algunos le predica algo distinto de lo que yo le habéis dicho, sea anatema. Y evidencié claramente cómo en la palabra de Dios hay una santificación final. Bien. Él dice que ya pues sus pecados han sido lavados y bueno, eso lo dice la palabra de Dios, estamos de acuerdo. Y han sido justificados, que no necesita purgatorio. El problema entre la teología protestante y la teología católica, que es de la iglesia de Cristo, la que viene desde Cristo, es cómo se aplica a Cristo esa justificación. Ellos creen que solamente ser bañado, no sé, de forma simbólica o algo así, con la sangre de Cristo engaña a los ojos de Dios y ya pues con estar lavado y manchado con esa sangre, pues ya ellos son hijos de Dios. No, no, no. Para la iglesia católica, la misma Biblia, que eso lo podemos hacer más adelante, nos indica que no solamente somos justificados legalmente, sino que el Espíritu Santo nos va haciendo justo desde el interior a imagen de Cristo. O sea, nos va santificando por el resto de nuestras vidas hasta el fin de nuestras vidas y más allá. Y eso se refiere a 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15. El que cree en Jesucristo está salvo. Les recuerdo, mi amigo y hermanito José, que estamos hablando de los salvos. No estamos hablando de los condenados. El purgatorio no es una segunda oportunidad. No, 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 no. Son de aquellos que mueren en gracia, pero le falta algo, le tienen que eliminar esas deshonras, esas obras deshonrosas, las tienen que sacar. Y por el mismo Espíritu Santo, que por causa de Cristo que murió en la cruz, ocurre eso después. Y dice en el día del juicio, en el versículo 14 de 3, digo en el 13, 1 Corintios 3, 13 habla que en el día del juicio personal tuyo. Él habló de que Jesucristo, el que viene a Jesucristo no es condenado. Bueno, el purgatorio no es para condenación. No es eso, la condenación es el infierno. Yo no sé de dónde usted saca eso. Él dice que no necesita purgatorio. Bueno, Dios quiere que usted no necesite purgatorio, pero la Biblia me está evidenciando que hay unos que pues, mueren con obras de oro, plata y piedras preciosas. Una puede resistir el fuego. Pero hay otros que no, que tienen madera, heno y paja. Esos que mueren con madera, heno y paja necesitan esa santificación final después de tu muerte. ¿Que lo hace el mismo Dios? Bueno, hay muchos textos bíblicos, creo que en Ezequiel habla de Dios mismo que dice purgar. Bueno, yo lo voy a buscar rapidito para que tú veas. Dice... Zacarías 13:9. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro, ¿ve? Oro, plata. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré, él es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. En Salmo 66:10, tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste, cual se purga la plata. Ve que hay una referencia bien claramente, una alegoría, o sea, un paralelo con eso de oro, plata, piedras preciosas, ¿ves? Necesitas, lamentablemente, aunque tú no lo creas,
tanto en esta vida como en el después, como dice San Agustín. Y yo pues voy a terminar refiriéndome a lo que decían los padres de la iglesia, rapidito. San Agustín continúa diciendo, cuando uno padece algún mal por la perseveridad o el error de un tercero, peca ciertamente. El hombre que por ignorancia o injusticia causa un mal a cualquiera, pero no peca a Dios, quien por justo, aunque el oculto designio permite que esto suceda. Pero hay penas temporales que unos las padecen solamente en esta vida, otros después de la muerte y otros ahora y después. De todas maneras, estas penas se sufren antes de aquel severísimo y definitivo juicio. Mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas, que tendrán lugar después del juicio. Hará a algunos, en efecto, a quienes se perdonará en el siglo futuro lo que no se le había perdonado en el presente, o sea, que no serán castigados en el suplicio eterno del siglo futuro, como hemos hablado más arriba. Eso lo dice él mismo, San Agustín. Yo le puedo dejar más adelante donde lo dice, pero ahora no tengo el tiempo. La mayor parte de las personas, una vez conocida la obligación de la ley, se ven vencidos primeramente por los vicios que llegan a dominar. Así se hacen transgresiones de la ley. Luego buscan refugio y ayudan de la gracia, por lo cual recuperará la victoria mediante una amarga penitencia y una lucha más enérgica, sometiendo primero el espíritu a Dios y logrando después el dominio sobre la carne. Quien quiera, pues, evitar las penas eternas no debe solamente bautizarse. San Agustín creía en el sacramento del bautismo, algo que los protestantes no lo creen. Y la Biblia es bien clara sobre la regeneración bautismal. Deberá santificarse siguiendo a Cristo, lo que dice en esta vida. Así es como pasará del diablo a Cristo. En cuanto a las penas expiatorias, nadie piensa en su existencia si no es antes del último y terrible juicio, al que se refiere al juicio final. Y tengo muchos más, wow. Mónico. Dígame, ¿ya? Miré que terminaste tu último pensamiento justo en el tiempo. Si te dejaba comenzar la otra frase, te iba a dejar terminar la mejor. Sí, eso es verdad. Está bien. Gracias por avisarme. Muy bien, entonces, según lo acordado, no hay preguntas. No quieren ninguna pregunta del público tampoco. Perfecto. Claro, vamos a dormir. Entonces, un saludo también para el hermano Fe y Razón, que Dios lo bendiga. Y un saludo para el amigo católico Max Rupert también. Adelante, hermano José, pasamos a la última sección, la despedida. Hermano José, sin tocar nada, sin concluir nada y sin mencionar nada. Agradecimiento y despedida, hermanito José. Adelante. Sí. Pues yo le doy gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a Fe y Razón y a Max, a todos, porque son los que conozco que nombraste, y a Mónico, y pues principalmente a ti que no te niegas, siempre ahí estás, y de verdad estoy agradecido contigo, hermano Arnold, de verdad que siempre estás ahí, Mónico, que muy respetuoso, así que pues estamos en un camino nuevo y vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. Así es que pues gracias a todos los que tomaron el tiempo para acompañarnos y a los que van a ver el video, y que lo más importante, yo siempre dejo un mensaje que Jesucristo es el único que salva y no hay más que el Señor Jesucristo, y el único que nos puede llevar al Padre, Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y felicidades a todos, y pues una vez más, gracias a ustedes dos por su tiempo. Gracias, hermano, gracias. Le voy a apagar el micrófono. Adelante, Mónico, con tu despedida. Gracias, hermanito Arnold. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por recibirme en tu casa, Arnold, gracias por tu moderación, porque cuando me dijeron que tú ibas a moderar, no tuve ningún problema, ningún deparo para decir que sí. Y al hermanito también José, a los dos un abrazo desde lejos. Bueno, estamos en estos momentos, estamos en distancia, así que no tenemos problema de pegarnos el COVID, así que estamos bien. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este interesante debate, y siempre he dicho que quien aquí triunfa no es José, no es Mónico,
sino nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que va a triunfar siempre y es el que siempre va a dar a la luz todas estas cosas. Ustedes son los que van a juzgar. Así que muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen debate. Entonces, sin más que añadir, que el Señor me los bendiga, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, de sus familias, que los proteja a ustedes y a los que ustedes aman. ¿Verdad? Pasen una linda noche.